con la preocupación que tú habías dicho, Hassan, el repudio, la violencia, las marchas, se levanta una voz de protesta en Colombia, ni una más. Eso fue lo que escuchamos este fin de semana con respecto a la muerte y a la violencia con la que se llevó a cabo el asesinato de Roselvira Celi. Esta noche nos acompaña el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Y también nos acompaña la señora Angélica Urrego. Angélica, bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Hassan, entremos con esto. Doctor de la Espriella, la preocupación ahora radica en qué va a pasar. ¿Tenemos a alguien detenido? ¿Tenemos a alguien en libertad que presuntamente podría ser cómplice del asesinato y de la violación de Rosa Celi? ¿Va a haber una rebaja de penas? Ya, de entrada le pregunto, porque esa es la preocupación, como lo que estamos viendo que está sucediendo en la justicia colombiana. Bueno, pero las rebajas de pena no son problema de los operadores judiciales, sino de la ley. Y la ley hay que acatarla y tenemos que aceptar las reglas del juego democrático. Lo importante aquí es que la sociedad colombiana no puede seguir impávida ante un fenómeno tan grave como es el hecho de que cientos de mujeres a diario en nuestro país sufran toda suerte de vejámenes. De tal manera que es importante que un caso como el de Roselvira sirva para generar un precedente judicial lo suficientemente contundente como para evitar que circunstancias tan terribles como la que ella padeció vuelvan a ocurrir. Es decir, los abusadores de mujeres tendrán que pensarlo dos veces antes de hacerlo. Por eso hay que generar un precedente judicial contundente de más de 50 años de prisión para este monstruo. Pero mire, usted pone, Abelardo, sobre el tapete un tema muy importante. Yo iniciaría también con una pregunta, ¿qué hacía este hombre suelto? ¿Qué hacía este hombre suelto teniendo en cuenta los antecedentes? Hace 10 años pagó 15 meses de condena por el asesinato de una mujer. Tenía antecedentes también de haber tenido encuentro sexual con una hijastra de 11 años, denunciado por la madre que fue asesinada. Bajo esos parámetros, ¿cómo podemos explicarle a la opinión pública, a las mujeres en general, a un país, que este tipo de asesinos, de delincuentes, de violadores estén sueltos en las calles? No es solamente ese punto sobre el que hay que voltear a ver, Hassan. Primero, como usted lo señala, hay una falla en el servicio, teniendo en cuenta que el día 3 de mayo fue expedida una orden de captura contra este sujeto cuyo nombre ni siquiera quiero pronunciar. Y no fue capturado. De haber sido capturado en ese entonces, muy seguramente Roselvira no estaría muerta. Primer punto. Segundo punto, la atención médica no fue la apropiada. La remisión por parte del centro de servicio del distrito no fue la adecuada porque la trasladan a un lugar, a un centro hospitalario que estaba a 10 minutos del lugar de los hechos, cuando la lógica indicaba que debía ser llevada al Hospital San Ignacio, que se encuentra justo al lado del Parque Nacional. Y tercero, también hay que revisar si le cae una responsabilidad civil al colegio. Ahora, efectivamente este personaje también tenía una condena y estaba libre por cuenta de un dictamen de medicina legal que lo declaraba como inimputable. Hay que revisar quién hizo ese dictamen. Muy probablemente haya sido parte de la mafia esa que había en medicina legal, compuesta por una serie de peritos falsos, que estalló hace poco ese escándalo, recuerdan ustedes, hace 6 meses. Claro. De tal manera que probablemente ese dictamen fue hecho por esa gente. Ahora, la parte civil en el caso de Roselvira, esto es a otro precio porque la pelea es conmigo y la pelea conmigo es peleando. Yo me voy a empeñar la pena máxima, me imagino. Me voy a empeñar a fondo porque este individuo pase el resto de sus días tras las rejas, porque no solamente representa un peligro para la comunidad, sino que además también lo que hizo, el grado de sevicia, de maldad con el que actuó, de violencia. Es necesario enviarle un mensaje a la sociedad, y el derecho cumple una función social, Hassan. Ahora, hay que enviarle un mensaje a la sociedad. Interesante ver qué tanto se puede hacer dentro del marco jurídico, y eso lo vamos a estar analizando y debatiendo esta noche. Y claro que sí, doctor Espriella, usted dice, usted se encargará de la pena máxima, pero aquí también tenemos a Angélica Urrego, pues tu hermana fue asesinada, Vivian Paola Urrego fue asesinada, y esto fue a la luz pública, vista y paciencia de muchas personas, muchos testigos. Y resulta que ahora pues se está negociando una rebaja de penas. ¿Tú crees en la justicia colombiana? La justicia colombiana no puedo entrar a debatirla. Es claro que hay un ente que debe vigilar todos los casos, pero que debe señalar quién es la víctima, a quién está afectando la víctima, ¿sí? La justicia en este momento, cuando se entra al preacuerdo, nos afecta a nosotros. Eso le quería preguntar, el tema del preacuerdo. Ustedes como familia han dicho, rechazamos un preacuerdo con la Fiscalía. Nos oponemos completamente al preacuerdo. Eso está en el marco legal. El marco legal le permite a cualquiera de esos individuos ir y sentarse con la justicia y decir, vamos a negociar.
Sí. Esto que está pasando, el caso de Rosa Elvira Celi, que lo está representando doctor Abelardo de la Espriella, ¿cómo reviven ustedes esas heridas? Es decir, ver que ese posible efecto que se está viendo en ustedes también se vaya a ver representado en el caso de esta mujer. Bueno, a mí lo que realmente me inquieta es el número, ¿sí? El número que se da y se pelea para rebajar, que es 47%. 47%. Es casi la mitad de la pena, que no se ha dado aún. Pero, ¿por qué no ofrecer lo mínimo? ¿Sí? ¿Por qué no se vigila que se dé lo mínimo, sino dejar al sujeto que escoja? Eso me parece realmente inquietante. Doctora Espriella, ¿cómo debemos entender? Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay unas reglas del juego democrático. Los legisladores plantean un mecanismo procedimental y unos descuentos que da la ley. No es un problema de la Fiscalía, la ley señala que esos descuentos se pueden hacer. Lo que hay que revisar es el tema de violencia contra las mujeres y, por ejemplo, legislar sobre ese particular para evitar que a futuro no se puedan presentar rebajas en esos casos tan atroces. Tal cual ocurre hoy con el estatuto que defiende los derechos de los menores. Hoy, por ejemplo, los violadores de menores, los asesinos de niños no tienen derecho a los subrogados penales, a los descuentos que la ley determina para otros casos. Valdría la pena analizar porque digamos que la ley es un reflejo del comportamiento de la sociedad. Esta es una sociedad que está enferma cuando uno ve este tipo de delitos. Y hay que tener una legislación apropiada para esas coyunturas, para ese tipo de actuaciones. Y creo que la legislación no es la apropiada, pero no es un problema de los jueces ni de la Fiscalía, es un problema de la ley. Y si la ley no está funcionando, pues entonces habrá que cambiar. Mire, vamos a tener que hacer una pausa, pero quiero que cuando volvamos de ella, también Abelardo nos explique un poco lo que tiene que ha dicho, por ejemplo, la alta consejera para la equidad de la mujer. Se trata de Cristina Plazas cuando dice, mire, la Fiscalía debería de empezar a tener organismos especiales en investigar y llevar adelante esos procesos. Pero no me lo conteste todavía, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para seguir debatiendo con ustedes. Bueno, además. Bueno, le preguntamos también, porque veamos lo que son los sondeos, la opinión pública en Colombia, lo que ha representado este caso. Mire, los ciudadanos están o no de acuerdo con que las personas acepten algún tipo de rebajas en este tipo de casos de violación. Veamos ese informe que es bien interesante que lo veamos para ampliar el panorama. No, me parece inaudito. Fuera de que cometen el delito y lo reconocen ante un juez, fuera de eso, lo vamos a premiar. Para mí es un premio. No estoy para nada de acuerdo. Respeto la justicia, respeto todo lo que está establecido, pero creo que eso debe revisarse. Debe tenerse en cuenta que pues las víctimas, los familiares, ¿cómo se sienten? Hay que ponerse en el lugar de los otros, cómo se sienten ellos, ver que fuera de eso lo reconoce, no es ni siquiera presuntamente, lo reconoce, dice yo lo hice y se le premia. Eso parece un premio. No estoy de acuerdo. No, ninguno, para nada. Antes deberían condenarlo el resto de la vida a la cárcel, yo creo. Con eso que hicieron, no. Ningún violador debería tener beneficios, ninguno. Pues mira, así con un caso tan atroz, tan aberrante, realmente uno como persona se siente muy decepcionado del ser humano y quisiera que hubiera todo el peso de la ley para una persona así. Por supuesto que no, obviamente tiene que caerle todo el peso de la ley. Y no, yo creo que haya cadena perpetua o que nunca salga de la cárcel. Uy, no, eso no tiene perdón. Y que haya justicia divina, ¿no? No, porque están violando la integridad de la persona. Y si se permite una vez, lo van a permitir hasta con los niños. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. No, para nada, por Dios, eso es inhumano. Para nada. Ninguno, de hecho, toda la sociedad debería condenarla y si existiese la pena de muerte, yo creo que la única justificación sería en un caso como este. Y aunque en Colombia no está, pues son los momentos en que uno dice, valdría la pena que existiese. Bueno, veíamos un poco, este es el sentir, este es el pesar. Y yo creo que lo doloroso es la falta de credibilidad
que si bien usted nos explicaba, doctor Espriella, pero es la falta de credibilidad y de confianza que tiene la sociedad en la justicia colombiana. Bueno, pero es que la gente tiene que entender que hay unas reglas establecidas. Pero ¿cuál es el objetivo de Y que en esto? un Estado social de derecho esas reglas no pueden ser obviadas, mucho menos por los funcionarios públicos. Si la ley no nos gusta y la ley no protege a la mujer como debería, pues lo que corresponde es hacer una reforma. Pero ¿qué buscan estas rebajas de Estrella, pena? seamos reales. ¿Qué buscan estas ¿Cuánto tiempo rebajas? nos ha tomado hacer la reforma de Sí, la justicia que se pero está tramitando? ¿Qué buscan Mientras estas tanto, rebajas? ¿Qué buscan estas rebajas? Ahorrarle un desgaste al aparato judicial. ¿Pero es un argumento válido? Digamos. Pero hay que sopesar. Yo creo que en estos casos en particular no, porque el impacto social es grandísimo. Digamos que para unos delitos podría eventualmente haber rebajas de pena y para otros no, pero entonces ahí entraría la discusión de la violación al derecho de a la igualdad frente a la aplicación de justicia. Es decir, no es un asunto tan sencillo. Y digamos que estas garantías que contempla la legislación colombiana están incorporadas en muchas legislaciones democráticas en el mundo. Las rebajas no solamente son de Colombia. Ahora, pero entonces, como les digo, valdría la pena en este punto en particular, tal cual se hizo con la ley que protege los derechos de los niños y la integridad física y la vida de los niños. Amarrarlo un poco más amplio. Claro, tratar de crear una legislación especial para la violencia de género, porque en Colombia es gravísimo. Ayer vimos que la guerrilla entró a un pueblo y mató a una mujer embarazada y a su bebé que estaba naciendo. Ese tema lo vamos a ver. El caso de tu hermana, que fue horroroso, absolutamente espeluznante. De Pero, tal manera que hay que Estrella, legislar sobre ese particular. Mire, yo les quiero invitar a ver, Angélica, lo que te tocó hacer a ti para sentirte escuchada. No merece ninguna rebaja. Yo soy la hermana de Vivian Urrego, la víctima de feministación. ¿Listo? Escúchenme. Yo voy a hacer justicia por mi hermana. Ella no se va a quedar así. Yo estoy liderando toda una campaña a través de Facebook. Se llama ¿Crees que tengo la culpa de que me pegues? Caso Vivian Urrego. Mi hermana fue la víctima de este asesino y este señor está pidiendo una rebaja del 47% sobre la decisión que tome el juez algún día, no sé cuándo sea el juicio. Yo necesito que la gente tome conciencia que esto no puede pasar. Aquí es muy sencillo, Angélica, para que uno entre a actuar de esa forma realmente está desesperado. Uno lo que está diciendo es que el sistema judicial no está funcionando. Veíamos el sondeo, veíamos la opinión de la gente en las calles, es decir, es decepcionante lo que se está sintiendo frente al tema, no solamente de su hermana, sino lo que pasó también con Rosa Celi. Ahora, ¿qué otro camino queda? Porque esa es la gran pregunta. Si usted llegó a esa circunstancia, ¿qué otra alternativa queda? Bueno, por el caso de mi hermana particularmente, queda esperar qué va a pasar en este juicio. Pero más que todo, es generar conciencia, es crear esa educación, ¿sí? Ese respeto por la vida, ¿sí? Esa tolerancia. ¿Usted cree que estas marchas que se dieron, esta marcha que se dio justamente este fin de semana en Bogotá, en el Parque Nacional, que movilizó miles de personas, funcionarios públicos, sí, hasta la primera dama, funcionan? ¿O son transitorias, pasajeras frente a un problema de fondo que puede llegar a pasar en el olvido desafortunadamente? Bueno, Colombia es un país muy... cada 3 segundos cambia de tema. Yo lo digo hoy acá en este set. Mi voz queda vigente. Estoy parada y estoy con todas las ganas del planeta para ayudar, para sentar un precedente que esté acá, que conste que yo voy a luchar. Yo necesito que no se repitan historias. No se pueden repetir estas macabras historias, porque son horrorosas, son deprimentes, de saber que tu sobrina de 10 meses va a entrar a vivir en esta sociedad tan cochina y depravada que permite tanta vaina. Ahora, Angélica y doctora, mi pregunta va hacia uno de los grandes problemas es que la mujer no lo denuncia. La mujer se queda callada cuando hay agresiones físicas y psicológicas. Pero también no se debe, doctor, a que estamos viendo la reacción de la justicia en el caso de Angélica, de que se va a manejar una rebaja de penas y la mujer el primer planteamiento que se hace es ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué voy a hablar si él tiene el beneficio? Yo insisto, le recuerdo que yo soy aquí abogado de la víctima, pero es claro que debemos respetar las reglas de juego. Esas rebajas están contempladas por la ley, nos guste o no. Entonces no podemos aceptar las reglas para unas cosas y para otras no. Estamos en un Estado de Derecho. También hay un componente cultural, insisto, a mi juicio,
la violencia de género tiene que ser penalizada y evitar que haya descuentos para las personas que abusan, maltratan y asesinan mujeres. Por favor, venimos de las mujeres. Ahora, si hay un miembro importante de la sociedad, aparte de los niños, son las mujeres. No son las que nos traen al mundo. Yo no entiendo, pero hay un tema cultural, Hassan. Abelardo, no se está protegiendo, pero hay un marco y quiero volver a lo que usted mencionaba. Pero perdóname para concluir con el tema cultural. En varios de estos tipos, en varios de estos procesos de agresiones contra las mujeres, he podido advertir que los agresores en su casa vieron el mismo ejemplo. No los estoy excusando. Digamos que hay una costumbre arraigada, que está bien maltratar a las mujeres, que está bien vilipendiar, pegarle y abusar de las mujeres. Entonces hay un tema cultural también de fondo y la gente tiene que saber que es absolutamente reprochable y, como dice el viejo adagio popular, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Por supuesto. La gente tiene que entender eso. Y si quienes se llaman hombres, son capaces de pegar a una mujer, me da pena, pero no son ningunos hombres. Abelardo, quiero volver sobre algo que usted mencionaba. ¿A quién le caben responsabilidades? Porque acá hay un gran debate también, y es sobre el tema de cómo funcionó, cómo operó la policía en ese momento en el caso de su cliente. No, la policía hizo su trabajo. Perfecto. ¿Cómo funcionó el sistema operativo de salud? Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo funcionó? Pero la policía, tengo que decir, aprovechar esta amable invitación que ustedes me han hecho para decir que la policía ha hecho un trabajo impecable, no solamente desde el momento en que atendieron la emergencia, sino en el recaudo probatorio, gracias al cual hoy hay un caso, y este aberrante suceso no va a quedar en la impunidad. El problema fue de la red de asistencia del distrito. No es posible, como te dije anteriormente, que la hayan remitido a un hospital que quedaba 10 minutos le pregunten si tiene seguro médico. Por supuesto, pero además fue atendida, llegó a las 7 y fue atendida a las 10:30. En estos casos en donde hay agresiones tan salvajes, un minuto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solamente eso, hay que revisar también la negligencia médica del mismo hospital. Justamente con lo que usted dice, esa es la defensa del asesino. Esa es la defensa del presunto asesino. Él dice que se cometieron, que las heridas no fueron, ella muere no por las heridas, ella muere por la mala atención médica. No, bueno, esa es una interpretación que da el abogado de oficio haciendo su trabajo, y digamos que eso yo le llamo el ius pataleus, derecho al pataleo, porque es evidente que este personaje no asesinó a Rosa Elvira de manera preterintencional, la asesinó de manera dolosa, consciente de que la iba a violar y luego a matar. Lo que creo yo que ocurrió es que no solamente participó él, sino más personas, pero además que eso, la dieron por muerta. Pero ella se desmaya y la dan por muerta, y estos seres despreciables abandonan la escena del crimen. ¿Y cómo entendemos que uno de ellos se encuentra en libertad? Porque porque es que no hay todavía evidencia probatoria para vincularle, pero muy seguramente la va a haber. Les repito, la Fiscalía ha hecho un trabajo absolutamente impecable, y lo propio la SIJIN de Bogotá. La policía ha actuado muy bien. Hay que hacer ese reconocimiento. No quiero que nos adelantemos, pero mire, pero el secretario, ¿qué piensan ustedes cuando la medida de aseguramiento no fue apelada, por ejemplo? No, pero mire, que un abogado no apela a la medida de tema de fondo que tiene que ver ya, digamos, con Secretaría de Salud. Dice lo siguiente Alfonso Jaramillo. Dice que investigará el proceso, de cómo se comportaron, pero lo hace 12 días después de ocurrido. Claro, porque yo quería decirlo esta mañana. Lo que pasa es que los políticos tienen una visión diferente y operan distinto a los periodistas y a nosotros los abogados. Los políticos se mueven en función de la consecución de votos y en el manejo de la opinión. Cuando ya vieron que el asunto se ha crecido, y que esta mañana yo en todas las emisoras del país hablé sobre ese punto en particular, entonces sale el secretario de Educación a decir que va a hacer una investigación, pero por la presión de la defensa y por la presión mediática. Es lo que siempre pasa, y eso es lamentable. Que se muevan no por los intereses de la gente, sino por sus intereses electorales. Antes de que usted se me vaya, mire, tenemos a Andrés Felipe Arias preso porque es considerado un peligro para la sociedad. Tendremos a Sigifredo López también preso por considerarse un peligro para la sociedad. ¿Acaso una persona presuntamente cómplice de una violación no es un peligro para la sociedad? Sí. No estamos repitiendo el mismo caso de Rosa Celi, de tener a alguien que tenía una investigación abierta en libertad. ¿Qué más quisiera yo que ese personaje estuviese tras las rejas? Pero no hay evidencia hasta este momento para hacerlo, y mal podría yo, una persona formada en el derecho y que respeto las garantías, pedir que se encarcele una persona frente a las que no hay evidencia. Lo que ocurre es que en el caso de Velasco no solamente hay antecedentes, sino evidencia física hallada en el lugar de los hechos y testimonios que lo vinculan directamente. Yo no descarto que este otro señor esté vinculado, pero hay que esperar el desarrollo de la investigación. En todo caso, no habrá lugar del mundo, ni de Colombia, donde este individuo pueda esconderse
de ser hallado responsable o de ser expedida una orden de captura en su contra. Porque la presión es tan grande y la policía ha hecho un buen trabajo que el tipo tuvo que entregarse, el tipo tuvo que poner la cara, porque el cerco policial era absolutamente contundente para rodearle, y hay una directriz del director general de la policía sobre ese particular, de tal manera que no va a haber piedra donde se pueda esconder. No, y es un caso que vamos a estar igual siguiendo y que tiene una gran coyuntura, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Angélica, ¿algo que quiera agregar usted 20 segundos antes de que demos por finalizado ese primer debate? Primer debate, bueno, contundente todo esto, debe haber justicia, y si no fuera por los medios y si no fuera por toda esta presión, estos casos quedarían impunes. Así es. Angélica, doctor Espriella, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Esto es 360 grados, una visión global de la noticia.